En la conversa, hablando de temas electorales, organización del Estado y otro tipo de cosas, con mi querido amigo Pedro Roberto Ruiz. Pedro Roberto, en la conversa pasada tocamos unos temas que a la gente le llamaron la atención, les llamó la atención. Hablamos de si de verdad, y que fue el título que tuvo esa conversa, si nosotros podríamos seguir con este fetichismo electoralista, donde cualquier cosa aquí la sometemos a elecciones, ¿no? Bienvenido, Pedro Roberto. Buenos días, Daniel. Saludos a ti y a tu audiencia. Buena audiencia. Yo estuve revisando los comentarios del programa y quisiera tocar los temitas, unos 30 segundos de eso. Ah, no, sin duda. Fíjate, pero fíjate algo, ¿no? Que el principal llamado de atención de la gente con respecto a las elecciones hoy es que de alguna manera cuando le hablan de elecciones la gente siente que le están hablando de un tema lejano y entonces todo el mundo sale y te pregunta, pero ¿de cuál elección está hablando tú? Mira cómo está el país, ¿cuál elección? O sea, la gente ya de alguna manera, ¿tú no crees que asumió que el tema de las elecciones no es la prioridad ahorita, que la prioridad es las acciones para salir del régimen y de las elecciones hablamos después? Ya la gente como que asumió eso, ¿no? Sí, hay bastante desinformación en el tema elegir, porque se ha abusado del tema elegir. Hemos tenido muchas elecciones como para querer borrar la memoria democrática, y democracia no es sinónimo de elección. Democracia es un tema de un proyecto político administrativo, proyecto político económico, igual que puede existir cualquier otra cantidad de proyectos, como serían los proyectos socialistas, comunistas, anarquistas. Esos son proyectos políticos, incluyendo el proyecto que llevó el chavismo al gobierno, que fue el proyecto político-económico de siglo XXI. Entonces, cuando te abusan del método, en algunos momentos tú sientes que te engañan. Sobre todo, yo siento que a nosotros en Venezuela lo que nos está pasando es que hemos recibido muchísima información de que vamos a resolver problemas votando. Y en realidad la votación lo que traduce es una organización o un agrupamiento de ideas en la que tú estás o estás en desacuerdo. ¿Cómo podemos entender esta situación básicamente de elegir? Nosotros elegimos para ponernos de acuerdo en un proyecto o en una decisión o en el periodo, en este caso electoral, de una persona que vayamos, un equipo que se vaya a poner a gobernar. Nosotros no podemos asumir que una votación es la medicina que nos va a curar el problema, y es como nos la presentan. Por ejemplo, cuando en Venezuela se va a elegir alcalde, te hablan de lo malo que es el presidente de turno. Cuando, claro, tú te ríes, pero esa es la triste realidad. Y nosotros vamos a elegir alcalde. De hecho, en la campaña nefasta que se hizo, que creo que ha sido una de las peores campañas que ha hecho conglomerado opositor en todo el periodo de los 20 años, fue la del 2015. En el 2015 se ganó porque de alguna manera ya el sistema electoral estaba lo suficientemente trampeado como para que la oposición, no sé si fue que hizo trampa también o es que se les rompió el mecanismo a los chavistas. Pero eso de decir cosas como, podríamos revisar las cosas que se dieron en esa campaña. Mira, Primera Justicia dijo cosas como, es más importante una Asamblea Nacional Opositora que un presidente. Este señor Guanipa dijo que él iba a dolarizar el salario. O sea, una cosa. Y entonces es allí donde entra el tema de las elecciones, el hecho de elegir y el acto de prometer. O sea, eso de que un diputado le diga a la gente que si votan por él va a dolarizar el salario cuando eso no depende de él. O que le digan a la gente, bueno, mira, no importa que tú hayas votado por nosotros a la presidencia y nuestro candidato no haya defendido su triunfo y se haya dejado robar. Vuelve a votar por nosotros porque ahora sí es importante. O sea, la Asamblea Nacional es más importante que esa presidencia. No, olvídate de esa presidencia. O sea, el tema de burlarse de la gente
con los issues de campaña o los postulados de campaña, eso de alguna manera también le hace mucho daño al hecho de elegir, porque la gente dice, bueno, pero tú estás burlando de mí. Claro, es importante tener una dirección hacia dónde va la propaganda y cómo manejar una propaganda electoral en un momento determinado. Daniel, los diputados, los candidatos a diputados no tenían sino que ganar. Yo creo que esa elección se ganó. El chavismo votó por la opción en el 2015, por la opción opositora. Eran 3 mandatos que a todos nos afectaban y nos afectan. Y no solamente ganamos esa elección, sino que estábamos preparados para 6 meses después ganar la elección de la Asamblea Nacional Constituyente Comunal. Y la dejamos pasar porque perdimos una gran oportunidad de hacer un ejercicio político cuando quisimos resolver problemas políticos con propuestas académicas. Pero ven acá, Roberto, un tema difícil porque discúlpame, si ya el sistema electoral venezolano está viciado desde hace décadas, inclusive desde antes de la llegada del chavismo al poder, lo que se hizo, lo que se intentó hacer con la Asamblea Nacional Constituyente fue, bueno, el plus ultra de lo fraudulento. Porque ya no solamente se manipularon, ya no entraron, ya salieron de ese famoso gerrymandering, de manipular las circunscripciones en favor de la fuerza hegemónica, sino que entraron en un nuevo sistema electoral donde prácticamente no se votaba de forma universal, directa y secreta, sino por sectores y por todo aquello que garantizaba que el régimen en cualquier escenario ganara. En esa elección no se podía participar. Ok, ya va, Daniel. Nosotros ganamos las elecciones parlamentarias en el 2015. Como oposición, las ganamos. Bueno, no sé. Viéndolo hacia atrás, viendo los resultados, no sé. Nosotros ganamos las elecciones. La mayoría parlamentaria de la Asamblea Nacional era el bloque opositor. Se la ganamos. Y la ganamos con voto. Nosotros perdimos es cuando esa asamblea deja de ser un bloque cerrado, monolítico, de la opinión para cumplir 3 órdenes que tenía del pueblo soberano. No la voy a repetir, pero eran 3 órdenes. En el programa pasado la dije. Se convirtieron en fracciones políticas y funcionaron a los intereses del Ejecutivo. En un modelo presidencialista, la legislación tiene que ir con mucho cuidado porque el modelo es presidencialista. En un modelo como lo propone tu invitado Franceschi, parlamentario, sería ideal, un modelo parlamentario democrático, sería ideal, pero bueno, tenemos un modelo presidencialista. Cuando nosotros vamos a la elección, yo te voy a hacer algunas visiones de números para que tú sientas por qué te doy, en mi opinión, que perdimos también la asamblea. Inmediatamente, febrero, marzo, tanto la MUD como Nicolás estaban por debajo del 5% en cualquier encuesta que tú tenías en la mano. Pero un sector académico del país que 4 a 5 años atrás venían solicitando una constituyente, tenían casi el 40% de aceptación en esa idea. Nosotros conocemos el pensamiento político de los venezolanos. Lo conocemos a la perfección y sabemos. Estos 2 grupos que estaban con 5 puntos por debajo, dijeron, no podemos seguir con 5 puntos. No podemos permitir que la academia tenga 40 puntos y nosotros 5. Y decidieron polarizar las opiniones en base a una Asamblea Nacional Constituyente. Y qué mejor que agarrar un canto que ya estaba en la calle. Yo siento que la idea de la constituyente en ese momento era pelear en la constituyente. Ahora, los dejaron solos. Repetimos la situación electoral de la Asamblea Nacional cuando lo dejamos solo. Se repitió. Pero es que se repite, en realidad lo que para mí se repite no es
haber ido al escenario abstencionista, lo que realmente hay que señalar es que se repite la posición electoralista, Pedro Roberto. O sea, participar en unas elecciones fraudulentas las valida. Y eso lo hemos hecho todo este tiempo. Y el hecho de que nosotros digamos hoy que ganamos la Asamblea Nacional en el 2015 y veamos lo que tenemos hoy, donde no pasamos de los 81 diputados, y cuidado si ya no se trasegaron y se terminaron de disolver esos 81 o 82 que supuestamente tenemos, es que el sistema electoral chavista es fraudulento por donde se le vea. No hay manera de trabajar allí, no hay manera de buscar una solución electoral en medio de este régimen. Y mientras estén solos, va a ser igual. O sea, no pero hay manera. Es que estén solos o estén acompañados. Si nos ponemos a ver las cosas, si hay un sistema electoral que es fraudulento, y todo el mundo sabe que es fraudulento porque hasta sus diseñadores dicen que es fraudulento, todo el que participe ahí forma parte del enemigo. Hay que barrerlos a todos. Daniel, en política, lo último que uno hace es tirar la toalla. Hay que hacer presentaciones y propuestas y propuestas y propuestas y propuestas. Por ejemplo, es obvio que nuestro sistema electoral y el CNE ya se venció, pues ya no tiene manera de dar más. Nosotros tenemos que hacer propuestas, pero yo no escucho propuestas. Tú escuchas propuestas de cómo, no, la única propuesta que hay es vamos a votar y vamos a votar por los mismos, lo que significa que inclusive la dirección de quienes estarían en oposición al modelo de gobierno caen en el mismo juego, lo que nos hace pensar que definitivamente están en la misma estrategia de ganar. Las propuestas tienen que ser puntuales. Nosotros no podemos abandonar el pensamiento y la lucha política porque no tengamos la oportunidad de ganar o porque tengamos siempre la oportunidad de perder o porque pensemos que es malo el sistema cuando perdemos y es bueno el sistema cuando ganamos. Esas son cosas que uno tiene que ir separando y tiene que ir evaluando y decir, el sistema es bueno cuando gana uno de los míos, pero es malo cuando gana el resto. Ellos tienen, verdad, la cantidad de votos y nosotros no los tenemos. Nosotros decimos qué cantidad de votos manejamos. Y cuando nosotros vamos a elecciones, tenemos por lo general una estadística de cuántos votos tenemos. Y nosotros sabemos cómo va a ser nuestra votación dependiendo de cuántas mesas tengamos nosotros con representantes dentro de la estructura de votación para el día de la votación. Si del 100% de las mesas electorales tú tienes el 60% de presencia de tu partido o de tu posición en las mesas, tú sabes que tú vas con el 60% del total de votos que se pueda realizar. Pero si aparte de eso le aplicamos las correcciones paramétricas que necesitas en el acto de votación, como es la abstención progresiva e histórica, ya tu cantidad de números van bajando. Pero es que, pero fíjate algo, Pedro Roberto, que es para mí básico y capital. Yo no creo en elecciones con este régimen. Y digo que no creo en elecciones con este régimen como miembro que fui del aparato electoral de un partido. O sea, no es que lo estoy diciendo desde la comodidad de mi asiento, desde aquí, desde una ciudad alemana. No, es que yo estuve desde los 18 años cuidando mesas. Yo estuve desde los 18 años y tú eres otra persona que también estuviste en la cadena electoral, en mesa electoral, armando padrón electoral, coordinando testigos, coordinando logística, operación Mosco, operación Galope, operación satélite, etcétera. Todo eso yo lo vi. El planteamiento es básico. A esta gente no se le va a sacar con elecciones. A esta gente hay que sacarla a tiros. Y como a esta gente hay que sacarla a tiros, ¿verdad? Yo en este momento lo que quiero saber es, después que lo saquemos a tiros, ¿verdad? Y tú plantearás, no, bueno, lo sacamos por elecciones. X. Estamos hablando que a los tipos los derrotamos, los sacamos y quedaron reducidos a su expresión mínima. Ya allí el problema que se plantea no es elecciones sí o elecciones no, sino el problema que se plantea es lo mismo que debió haberse planteado en Argentina, en Ecuador, en Perú. ¿Qué hacemos para que estos tipos no regresen? ¿Qué hacemos para que estos tipos no utilicen los subterfugios electorales para volverse a colar en el sistema, para implosionarlo, para destruirlo desde adentro? ¿Qué herramientas crees tú que se puedan utilizar para evitar otra vez que el sistema electoral sea utilizado contra la democracia? Porque yo creo que eso es lo peor que le puede ocurrir. Lo peor que le ocurre a Venezuela es eso, que se utilizó el sistema electoral para destruir la democracia desde adentro. Claro, ese es un proyecto,
Ese es un proyecto que viene rodando desde prácticamente el año 2000, eh, que era ganar las elecciones, o sea, utilizar la fuerza del enemigo en favor de tu victoria. Y así nos hicieron. Es tan triste esta situación que el chavismo estudió el lenguaje de prácticamente el partido más social que existía en Venezuela, el de las más grandes mejoras sociales, como es el Partido Acción Democrática, decodificó el lenguaje ADECO y lo usó. Y la directiva del partido no actuó inmediatamente en base a eso, sino que optó por hablar el idioma de los partidos de oposición al Partido Acción Democrática. Y ahora nos conseguimos en el hecho que no tenemos una identidad verdadera, que no tenemos una identidad y queremos conversar, formamos parte de mesas políticas que no manejan el verdadero lenguaje que tenemos que tener nosotros. Entonces ya estuvimos decodificados, nos utilizaron nuestras propias armas, nos quitaron nuestras casas de partido, nos secuestraron la capacidad de elegir dentro del partido nuestra dirigencia para poder llevar el partido hacia adelante, y todo eso son problemas que se van sumando. Es tan grave nuestra situación que cuando nosotros decimos, yo quiero salir de este problema, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, hay que buscar una forma de salir. Yo soy de los llamados al tema electoral, Yo porque no. creo, ok, Yo no, pero yo yo creo creo, en el de plomo, hecho, yo creo en el plomo, en el sí, plomo absoluto, cerrado, fundido, que caiga por todas partes, que lo sacan a rastras de su casa, que lo saquen arrastrando y que la mujer y los hijos queden llorando, no te lo lleves, no te lo lleves. En eso, mira, yo tengo fantasías con esa vaina, y cuando yo veo que eso puede ocurrir, lo que pienso es, ajá, y después que tengas a todos esos tipos presos frente a un banquillo, juzgados por un tribunal imparcial, ¿qué tenemos que hacer para que no regrese? Fíjate lo que yo he pensado, Pedro Roberto, porque yo he pensado mucho en esto, porque prácticamente todo, o sea, yo creo que esto forma parte de nuestros sueños y de nuestras pesadillas. Yo he pensado que lo primero que hay que hacer es imponer la ley y su cumplimiento como algo inamovible. ¿En qué sentido? No puede ser que sea cual sea la constitución que tengamos, esa constitución tenga unas bases que le den forma al Estado y que los que lleguen a la cabeza del Estado utilicen esa constitución para destruir ese Estado. Y fíjate que te lo digo de dos maneras. Podrían haber mil ejemplos distintos sobre las señales suficientes que dio Chávez de a qué estaba dispuesto y las señales suficientes que dio la clase política que le entregó el país, las señales que dieron para dejarnos claro que ellos no estaban dispuestos a pelear. Una de las primeras señales, no voy a decir la primera porque hubo otras antes, para mí fue ese momento en el que Hugo Chávez se niega a jurar el cargo sobre la Constitución del año 61. Porque en ese momento ocurren dos cosas. Número uno, varios padres de esa Constitución estaban allí en ese momento, empezando por Rafael Caldera, que era el presidente saliente y que fue presidente de la Cámara de Diputados cuando esa Constitución se aprobó. ¿Cómo es posible que Rafael Caldera no haya dicho el juramento tiene que hacerse tal cual como lo indica el reglamento? Sí, juro. Punto. ¿Cómo es posible que la fracción de los partidos democráticos se hayan quedado allí y no se hayan ido en rechazo a esa situación? ¿Cómo es posible que no se haya detenido? Es que se perdió el espíritu de lucha, de defensa de la democracia. Y a eso es a lo que yo me refiero. eso, tienes toda la razón, eso venía manipulado años atrás y meses antes y días antes, porque no quiero dejar pasar en tu comentario lo más importante, que inclusive lo reconoce el presidente, el que fue presidente del Congreso en ese momento, que fue el que le manejó la campaña a Hugo Rafael, el coronel, no recuerdo el nombre de él. Dávila. Exactamente. Lástima que no tenía idea que me ibas a tocar este punto, porque yo te puedo poner la grabación de Dávila en mi programa de radio.
cuando él dice, Henry Ramos me manipuló o me cabildeó completamente el hecho de que yo fuera el presidente, porque a mí no me tocaba. Le tocaba a un diputado de apellido Berribeitía del estado Carabobo, que era del partido Proyecto Venezuela. Proyecto Venezuela. Cuando comienzas tú a violar desde antes, ya eso era un signo de que Caldera haya aceptado o no haya aceptado. Yo tengo mi propia opinión de Caldera. Lo iba a aceptar porque definitivamente el pensamiento chavista es lo más rancio y ortodoxo de la teoría político-económica social cristiana. Pero lo aceptó también Carlos Andrés Pérez, que era senador electo. Lo aceptó Carlos Canache Mata, que era senador. Lo aceptó Carmelo Lauría, que era senador. Lo aceptaron todos los diputados de Acción Democrática, de COPET, de Proyecto Venezuela, que se encontraban allí. Bueno, o sea, no hubo quien se rebelara, Pedro. Claro, acuérdate que el partido en ese momento venía destruido completamente, donde le habían metido 2 cañonazos en la línea de flotación, cuando fue el cambio de la Secretaría General de Luis Alfaro Ucero, y comprometer a Luis Alfaro en la elección presidencial y dejarlo solo después, y decirle a los adecos que votáramos por un candidato que en nuestras mentes socialdemócratas no cabía. Pero ahora, fíjate. Era un shock que estaba sucediendo. Claro, pero ¿no crees que lo que hubo en realidad fue una manifiesta ignorancia del momento histórico que se vivía? ¿Tú no crees que en realidad la clase política de aquel momento no sentía que de verdad estaba en peligro? ¿O era cómplice de que se materializaran los peores peligros? Cómplice totalmente. Porque lo lógico, Pedro Roberto, y tú que defiendes el asunto electoral como salida, tú tienes que reconocerme que lo lógico hubiese sido, en el año 98, que Alfaro Ucero, en vez de estar, la campaña de Alfaro Ucero no fue contra Chávez, fue contra Sala Romer. Eso lo sabemos, eso lo vimos. O sea, no es posible que aquí no se haya armado una gran coalición alrededor de Sala Romer, que no será el más bonito, no será el más amplio, no será el que todo el mundo quería, pero era el que tenía las mejores opciones en aquel momento. Y no era un Chávez. Ahí hubo manipulación desde 6 meses antes del proceso electoral, porque el tema era poner a Chávez al frente del país. Y ese es un tema que viene con 2 años de antelación a través de un proyecto. Yo no sé si tú recuerdas o has escuchado del famoso proyecto Roraima, que era un proyecto... Roraima, claro. Claro, el proyecto Roraima, el poder de la comunicación y el poder de los dueños de los medios de comunicación jamás van a ganar una elección en Venezuela, ¿no? Iban a ganar jamás. Pero también hubo mucha paja ahí, ¿no? Pero ellos se le atribuía un poder ellos jugaron sus acciones en decir, es más fácil poner a ganar al militar que luego de 2 o 3 años, como en efecto sucedió, porque eso es una historia escrita, lo movemos. El cambio de timón que hace Chávez a los 2 años de estar en la presidencia deja por fuera al tema Proyecto Roraima y comienza la tragedia nuestra con el chavismo. Ahora, es un proceso de traición que se viene gestando desde el momento que le cambian la temática a una famosa novela que nos lavó el cerebro. Es decir, que no, que los venezolanos que tenemos una brujería encima, no, nos lavaron el cerebro por estas calles. Nos las lavaron. Nos vendieron el hecho de que el proceso democrático es un proceso sin vergüenza. Nos vendieron el hecho de que decidir nuestro futuro político era una cuestión de votar por uno u otro corrupto. Y definitivamente cuando uno no vota, otros votan por nosotros. Pero Roberto, ¿a ti no te parece que es demasiado pedestre atribuirle a una telenovela la caída de un sistema? Porque ven acá, no existían las barraganas. No existían los corruptos. Sí, no se había venido abajo los partidos, que no tenían ni siquiera democracia interna. No se habían encargado los presidentes y los gobernadores y los jefes de partido en convertir el erario nacional en fuente inagotable de financiamiento de su clientela política. Eso estaba ocurriendo. Daniel, nosotros estamos observando que los partidos en algún momento tenían sus propios problemas y el gobierno tenía sus propios problemas, pero también estábamos avanzando. El país estaba ya prácticamente en una descentralización.
a lo mejor no era la puntual. Ya estábamos comenzando a elegir en nuestras regiones los propios candidatos. Estábamos caminando en un sentido de progreso para perfeccionar nuestro sistema político electoral. Sí, pero eso yo no puedo dejar de ver. La caída de todo eso no se lo puedes atribuir a una pero es que estamos hablando, Daniel, de que existen múltiples factores. Y en Venezuela, en los países, en líneas generales, la psicología comunicacional es importante y es fuerte. Y sobre todo si la gente no tiene preparación. A ti te pueden cambiar, o sea, obvio, te digo a ti por la confianza, ¿no? Pero a mucha gente le pueden cambiar el pensamiento o la matriz de opinión con 10 minutos de propaganda. Yo creo que estás viendo el enemigo por estas calles, y yo pienso que el enemigo precisamente sí está en la telenovela. De hecho, hay algo que yo estoy trabajando desde hace años en eso, espero poderlo terminar escrito como lo deseo, que es los arquetipos que se manejan dentro de la telenovela en Venezuela. Y no es por estas calles el ejemplo que más me parece apropiado para señalar esto. Tú sabes que sí fue dañino, más que por estas calles, que una y otra vez en las telenovelas venezolanas se le estableciera a la gente aquí que la forma de salir de la pobreza no era con estudio y con trabajo, sino que la forma de salir de la pobreza era ser la hija de la sirvienta de la casa de los ricos y quitarle el marido a la niña rica, que es prácticamente el móvil de el 60% de las telenovelas que se hicieron en Venezuela, desde el año 75 hasta ahorita, pues. Entonces, ese planteamiento de que la superación de la pobreza es a través de que la muchacha se empató con un rico que de paso la preñó y la botó y después la recogió. Eso de ese planteamiento que Chávez manifiesta en un arranque de venezolanidad, de que ser rico es malo, pero revisa las telenovelas venezolanas. El villano es millonario siempre. El papá del niño rico que no quiere que su hijo se le vaya. Bueno, el viejo Albertico Limonta. El abuelo de Albertico Limonta, don Rafael, del Junco. Ese es el gran villano de la telenovela. Entonces, poner eso durante... Escúchame, poner eso durante 30 años en pantalla. 30 años en pantalla. Evidentemente la sociedad de alguna manera reacciona, no porque eso le lleve a pensar que así son las cosas, sino al revés. Es que como la sociedad ve eso como algo bueno, entonces eso pasa en los medios. Daniel, es verdad. Y tú acabas de hacer un resumen en tus palabras de la teoría de Herrera Luque cuando él habla del pardaje en Venezuela, pues que él dice exactamente lo mismo. O sea, en una sociedad que siempre está esperando salir bien en una tragedia. Y ese como, yo te lo voy a poner de la siguiente manera, como decían en la casa, ¿no? Decían, hay que tener en la familia un monaguillo para estar enganchado con Chucho. O sea, que la idea de tener un monaguillo en tu familia, ya tú hacías tu conexión con el teléfono azul de Chucho en el cielo. Entonces, claro, esa es una tragedia que vivimos. Eso es, ¿cómo hacemos eso? Pues, pero yo no voy a aceptar el hecho de que el mensaje por más de 2 años, que inclusive su escritor lo reconoce dentro de la novela Por estas calles, fue el mensaje antipolítico. Fue el mensaje perdóname, mira, fíjate que en estos días le escuché el mismo planteamiento, que es un planteamiento adeco. Tú no puedes negar que tú sigues siendo adeco, porque ese es un planteamiento adeco. Ese planteamiento según el cual a los adecos los tumbó por esta calle. Y Marcel Granier en su eterna perfidia. En estos días se lo escuché a otra persona tan inteligente como tú, a Miguel Rodríguez, en entrevista con Napoleón Bravo, donde dijo que el inmenso daño que nos hizo Marcel Granier con la telenovela Por esta calle. Te voy a decir una cosa. A mí no me puede venir a decir ningún adeco que le hizo más daño a Acción Democrática Ibsen Martínez que Alfarucero. Eso no me lo puede decir. ¿Sabes por qué? Porque el gran problema que surgió en Venezuela y que fue la semilla con la cual se acabó la democracia en Venezuela es cuando en los partidos y en los sindicatos y en los gremios, y tú lo sabes bien, se empezó y se metió
la culebra del fraude electoral. Cuando los compañeritos de Acción Democrática empezaron a robarse las elecciones internas, cuando los compañeritos copellanos empezaron a darse maletinazos en las convenciones para robarse los resultados e imponer candidaturas, cuando en el sindicato se empezaron a repartir prebendas para que estuviese siempre la misma gente a la cabeza de esos sindicatos porque vivían de eso, cuando en la Federación Médica se enquistó un fulano, cuando en el Colegio Médico se enquistó otro, cuando en el Colegio de Ingenieros se enquistó otro, ahí empezó nuestra gran desgracia porque se empezó a acabar la democracia desde adentro de las organizaciones que sustentan a la organización de la sociedad. Eso es mucho más grave que lo que puede haber escrito Ibsen Martínez en una novela que durante el tiempo que le tuvo duró 9 meses y que después duró 2 años. Pero resulta que solamente no votan los partidos en Venezuela. En Venezuela vota toda la población mayor de 18 años que se inscribe en el Consejo Nacional Electoral. Ahí está la diferencia. Y la gente vota de acuerdo a su dirigencia. Y la gente vota de acuerdo a la matriz de opinión. Y la abstención en Venezuela no es un proceso espontáneo. La abstención en Venezuela está mediado por las matrices de opinión. Dice, yo no voy a votar porque los políticos siempre son la misma paja. Pero no, la gente no entiende que cuando tú dejas de votar, otro lo hace por ti. Y el ejercicio de una mayoría simple es mortal en una abstención de cualquier elección. Pero Roberto, vuelvo y disculpe que te vuelva a interrumpir. Pero ese planteamiento de que para qué voy a votar si siempre ganan los mismos, era una cosa cierta. O sea, el sistema electoral en Venezuela, antes de que llegara el chavismo, y por eso fue que llegó, estaba construido de una manera que permitía que las hegemonías se quedaran con el pastel grande y que repartieran además a las minorías en función de sus intereses los cargos y la de elección popular. ¿O es que acaso aquí alguien puede creer que la Organización Renovadora Auténtica, el partido ORA, con Godofredo Marín, tenía votos para que ese señor fuese 10 años diputado? O que el señor Gonzalo Pérez Hernández tenía votos para ser 30 años diputado. O que personajes como, qué sé yo, personajes que no tenían, chicos, un Salomé Espinosa, una gente que no agrupaban a 20 personas en una sala. Eso evidentemente era el manejo del sistema electoral y de los votos que se hacían. Y aquí se empezó a repartir, no, bueno, pero es que no deje a Gonzalo Pérez Hernández por fuera porque ese trabaja para nosotros. No deje a fulano por fuera porque ese trabaja para nosotros. Y así fue que se convirtió todo esto en un lodazal. Convirtieron la democracia venezolana en un pozo séptico. Y de allí, de esos polvos, vienen estos lodos. Bueno, el tema es que tenemos que ir haciendo caminos para las generaciones que vienen a futuro. Todo esto cuenta para la escuela a futuro de la política, pero las guerras son muy caras. Y nosotros cada 4 o 5 años no podemos ir a un proceso bélico para cambiar la directiva, sea en un modelo parlamentario o sea un modelo presidencialista. Yo estoy de acuerdo contigo en lo puntual y digo, bueno, hay cosas importantes, pero antes de ir a echarse plomo, yo quisiera escuchar, por ejemplo, que quién va a dirigir el país después de la plomamentación. Y yo quisiera escuchar, y voy a hablar de mi gremio, o sea, los médicos que queden después de esa plomamentación, vamos a ganar todos igual. Los médicos que ejercieron funciones públicas y no firmaron las órdenes de compra, la entrega de medicina, los que tenían en el gobierno chavista de estos últimos 20 años, el que tenía cargo de confianza, que son todos genocidas, van a tener las prestaciones sociales de su retiro. Porque está bien que ganemos la guerra, pero ¿qué va a pasar después de la guerra? ¿Un juicio? Ajá. Pero alguien debe decir, alguien va a decir, por ejemplo, si tú eres candidato, yo te pregunto, ¿qué va a pasar con las prestaciones sociales de toda esa gente? ¿Se la vas a pagar? ¿Le vas a pagar los sueldos caídos? ¿La jubilación? Eso yo no lo he escuchado en ningún candidato y a mí me parece que es justicia social, que va mucho más allá de un juicio, porque de paso, cuando nosotros vamos a un juicio, lo vamos a llevar a través de nuestra corriente jurídica, que es la corriente del derecho romano y el derecho canónico. Entonces, ¿Qué planteas tú que eres médico?
¿Qué planteas tú que debe hacerse con los médicos que han servido al régimen para acelerar, imponer esta crisis humanitaria? ¿Qué planteas tú que debe hacerse la caída de este régimen con esos supuestos profesionales de la medicina? El tema es que para ser médico necesitas más que el deseo. Los médicos estudiamos permanentemente. Es una vida de lectura, de estudio, permanentemente estudio. O sea, tú no puedes tener un colega médico que utilizó en un año de 365 días, 160 días de una hora de clase a través de un televisor. Yo entiendo que tú quieras hacerlo. Yo entiendo que hay gente sana, que hay gente que de verdad se puede aprovechar. Pero nosotros necesitamos ir a un equilibrio, a un sistema de estudio natural, donde el pensum de medicina de nuestras universidades sea respetado, que el paciente sea respetado, porque no es solamente decir que te graduaste de médico porque tuviste vocación o porque la universidad te dio un título. Es el hecho de respetar al paciente, de respetar la profesión, es el hecho de saber que tienes que estudiar porque si no haces daño. El que hace mal diagnóstico hace muy mal tratamiento y se necesita estudiar, Daniel, se necesita estudiar. Nosotros, lamentablemente, eso también te puedo decir que a partir del año 84, 85, nuestras universidades comenzaron a decaer fuertemente con la exigencia académica. Tú formaste parte de esa generación dentro de la universidad que nos exigían más allá. O sea, era como meterse en una prensa, y más cuando te decían el nombre de aquel famoso director de escuela que después fue decano y quería ser rector de la universidad, cuando te hablaba del famoso RR. Y entonces tú decías, bueno, saca 10, por ejemplo, en la Escuela de Medicina Luis Racetti de la Universidad Central de Venezuela, era difícil, como lo era también en La Vargas. Y no es que era más fácil en otras universidades, era que teníamos que estudiar de verdad. Y tú tenías que estudiar, y yo tenía que estudiar, todos teníamos que estudiar. Pero luego comienza un cambio social donde el planteamiento de nuestra medicina, que siempre fue la medicina social, aprobada en el gobierno de Lucinchi, por cierto, y que nunca se puso en ejecución, el hecho de la ley del ejercicio de la medicina social, nos las convirtieron después en un proyecto político donde tú no sabías si tenías al frente un médico, un colega, un operador político o una persona perdida en el espacio. Yo te voy a contar este detallito en 30 segundos. Cuando en el hospital donde yo trabajaba, nos intentaron imponer un servicio, en el servicio que entraran unos médicos del país de Cuba, junto con los estudiantes. Nosotros en algún momento comenzamos a hacer seminario y clase con los estudiantes, pero en los primeros 2 meses nadie aprobó la materia. Luego, al salir raspados, a nosotros nos llamaron a una reunión de servicio y que por qué salían raspados los muchachos. Bueno, la respuesta fue obvia, pues si no sabes, no vas a responder las preguntas. Eran preguntas sencillas, respuestas sencillas, ni siquiera de medicina, de una especialidad como tal. En ese momento, ellos querían, o sea, el sistema administrativo del Ministerio del Poder Popular quería meternos los médicos ahí. Nosotros dijimos, mira, vamos a ir por la vía libre. Vamos a hacer un concurso de oposición interna. Y los que tengan más notas van agarrando los cargos según claro, lo que debería ser, ¿no? Bueno, los médicos, he sido un carajo muy humilde, a mí no me gusta hablar mucho, pero yo debo tener más de 10.000 operaciones en emergencia realizadas, porque eso es de las cosas que más me gusta, la cirugía de trauma shock. Y yo me gradué con un promedio de 16 en la escuela Racetti y un promedio de 19 en mi posgrado. Yo quedé como de octavo. Mi jefe de servicio, un hombre muy estudioso, quedó como de quinto. Y los 4 primeros puestos fueron de muchachos recién graduados que no tenían 6 meses de asistencia, no tenían ni siquiera posgrado, pero tenían unas notas que nos ganaron el concurso de oposición. La dirección del hospital entendió el mensaje y nos dijo, bueno, está bien, vamos a dejarlo de este tamaño, porque o sea, yo estuve dispuesto siempre a decir, bueno, yo en un concurso de oposición asumo el cargo que me toque, pues de acuerdo a mis credenciales. Y eso pasó en mi servicio de cirugía. Y
Esa es la situación a futuro. Hay que enfrentarla. Y nosotros no podemos decir, bueno, está bien que entre porque son... No, vamos a enfrentar la situación. ¿Cuál El sería, mundo cuál médico, sería el mi mundo médico es muy planteamiento? diferente. ¿Ah? Claro, pero formamos parte de la misma sociedad. Mi planteamiento, ¿cuál sería? Todos esos médicos que formaron parte del sistema represivo, que impusieron compra de medicamentos a países y a laboratorios en desmedro de la salud de la gente, que convirtieron a los hospitales de niños en fábricas de muertos, que acabaron con, que llevaron al máximo las tasas de mortalidad de enfermedades que ya estaban, que en buena parte de los países del mundo han ido bajando los índices de mortalidad, como lo es el cáncer, fundamentalmente, o como lo es el SIDA, o como lo son otras enfermedades graves. Ya toda esa gente la llevaría, no solamente la llevaría a un tribunal, sino que les prohibiría de por vida que vuelvan a ejercer. Pero Roberto, no le podemos permitir a esa gente que ande por la vida tan tranquilo. Una persona que utilizó una cosa tan sagrada como la posición de médico para servirle a un régimen que iba a sojuzgar a la gente precisamente a través de su salud precaria. Esa gente no tiene derecho a volver a ejercer nunca más en ninguna parte del mundo. 100% de acuerdo contigo y te voy a dar un dato adicional. Es público y notorio el hecho que ya los mismos médicos de las misiones cubanas han declarado que por más de 8 a 9 años, todos los ingresos que hacían en los centros de atención primaria y secundaria, los CDI, eran historias falsas. Y lo más triste es que los recursos de alimentación, los recursos de medicina eran destruidos en los patios. Muchos de nuestros profesionales que estuvieron ahí vieron eso. Algunos lo denunciaron, eso fue una denuncia que se hizo hace aproximadamente 6 años. Nadie le paró, no nos quisieron escuchar, no hubo manera. Y hoy, bueno, es un hecho ya notorio, se puede conseguir en las noticias, pero es realidad. Estoy al 100% de acuerdo contigo. Pero tú no puedes acabar un país, no puedes destruir un país en esas circunstancias. ¿Y tú crees que en una sociedad como la venezolana, que cree en la niña pobre que se casa con el niño rico y gracias a eso sale de la pobreza, esa sociedad venezolana que de verdad cree que ser rico es malo, esa sociedad perdonadora que pide la cabeza de alguien que ha cometido un delito hoy y ya dentro de 2 años dice pobrecito, déjenlo salir, que él ya se arrepintió? ¿Tú crees que en una sociedad como esa, si tú le dejas a la gente a través del voto decidir si se juzga o no se juzga a estos médicos, tú crees que eso va a terminar bien? La gran mayoría de la gente va a votar a favor. Ay, no, bueno, porque es que tampoco así. Claro, yo estoy de acuerdo contigo, hay que cambiar los modelos de votación. No, Hay hay un que cambiar modelo. la sociedad, Pedro Roberto. No, pero es que Hay que una cambiar sociedad la no va a sociedad. cambiar, la Por sociedad no supuesto que cambia en una puede. Las generación, sociedades cambian, Pedro Roberto. La pero sociedad no en una generación. japonesa, después de la Segunda Guerra Mundial, la sociedad japonesa fue cambiada de cuajo en 5 años. La sociedad alemana tuvo que cambiar para poder avanzar. Y en 5 años ya se hablaba del milagro, en 10 años ya se hablaba del milagro alemán. O sea, yo no creo que los venezolanos seamos subnormales por debajo de otras sociedades. Porque tienen un aprendizaje diferente en la administración de la justicia. Y Acuérdate 20 que años, 20 años de chavismo no es suficiente aprendizaje ya. no tienes que cambiar el código de enjuiciamiento que tenemos nosotros o el código de estudio del derecho en nosotros. Nosotros tenemos un derecho basado en el código romano y en el código canónico. Ellos no. La sociedad en los países donde tú vives tienen un código anglosajón que es completamente diferente al nuestro. Parece que nuestra concepción de la justicia es perversa. alcahueta, Es perversa, sí. perversa. Es perversa. O sea que Es aquí perversa lo que hay que cambiar entonces es mucho más, Pedro Roberto, porque si estamos hablando, por ejemplo, en estos días Franceschi planteaba la restauración de la pena de muerte. En el caso de Venezuela. Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte porque me parece una cosa muy leve. Yo no le estaría dando la oportunidad de irse del mundo a un Yo desgraciado. creo que es jugar el mismo juego. Yo también pienso que hay que establecerla porque es No, jugar el mismo cadena juego. perpetua sí, cadena perpetua sí. No, Sí, hay que jugar el mismo juego. cadena perpetua enterrado bajo tierra. Una cárcel Bueno, subterránea. bueno, Una cárcel submarina, sería una cosa maravillosa, ¿sabes? Una cárcel submarina, porque entonces una cárcel submarina de vidrio, ¿verdad?
con unos vidrios gruesos y entonces metes a los tipos en una celda bajo el mar. Los tipos no se pueden escapar de ninguna manera porque si se escapan se lo comen los tiburones o se ahogan. Eso es una cosa maravillosa. Tú haces una cárcel como esa bajo el mar y no se te escapa nadie. Yo bueno, cadena perpetua, ¿para dónde va? Usted va para el fondo del mar buscando a Nemo y lo deja entrometido. Mira No, cómo se me ocurren cosas, Pedro Roberto. claro, yo también creo que hay muchas cosas como resolverlas, pero en términos generales, sí, yo diría, bueno, yo estoy de acuerdo con el hecho de que implantemos, hay delitos que necesariamente tú tienes que resolverlo y sociedades que funcionan extremadamente bien tienen ese tipo de pena establecida. Y es que es simple y llanamente jugar el mismo juego. O sea, si tú le das un efecto de traición a tu propia patria, o sea, tú no puedes estar preso toda la vida, por Dios. O sea, ¿en qué te vas a convertir? O sea, si tú matas por el placer de matar, tú no puedes estar vivo, por Dios. Si tú le quitas los derechos a una persona porque por un momento determinado hubo una planificación para matarlo, yo creo que hay que jugar los mismos juegos. O sea, si la sociedad... le daría pena de muerte a Rodríguez Torres, por ejemplo. Yo creo que primero hay que implantarla, ¿no? O sea, primero hay que implantarla. Fíjate una cosa importante aquí, ¿no? Porque a mí ese debate de la pena de muerte se me parece una cosa que quizás hasta sensacionalista, porque, ajá, pero aparte de eso que legalmente creo que por los mecanismos jurídicos aprobados por la República, creo que no se puede restaurar la pena de muerte. Venezuela creo que fue el primer país en el mundo en prohibir la pena de muerte. Y creo que hay instrumentos jurídicos internacionales que impiden la restauración de la pena de muerte en Venezuela. Creo, no estoy seguro, no tengo claro el dato, pero fíjate de algo que a mí sí me parece importante. Una de las cosas que sí debería prohibirse de cuajo es dejar en manos, es la figura del indulto presidencial. O sea, yo no estoy de acuerdo en que una persona que llegó al cargo por elección tenga la potestad de indultar a alguien que fue juzgado por un tribunal, por personas conocedoras del derecho. Porque entonces son abogados los fiscales, abogados sus defensores y abogado el juez. Entonces va a venir una persona que fue electa, que puede ser desde un abogado hasta un autobusero, a decidir que el juez, el fiscal y los abogados se equivocaron y que él puede mandar a una persona para la calle. Eso lo prohibiría. Quizás podría dejarse en manos del Parlamento, porque ya no es en manos de una persona, que pase por el Parlamento una ley de amnistía, pero que siempre esa ley de amnistía sea sometida, después de haberse aprobado, sea sometida 2 veces. Número 1, a su viabilidad legal por parte de los tribunales. Y número 2, por un referendo. Porque aquí ya basta de estar este chascarrillo. No, porque la culpa es de Caldera, porque Caldera fue el que lo indultó. Sí, pero es que aquí la sociedad no salió a la calle para decirle a Caldera que no lo indultara. Al contrario, todos los 4 candidatos presidenciales, hasta el ADECO, estaba pidiendo que indultaran a los chavistas, a los golpistas. Entonces, la filosofía, eso que tú planteas, la filosofía de la justicia que tenemos en Venezuela, o sea, es algo que ha sido perverso. Nosotros, para las próximas generaciones, debemos de presentar un proyecto basado en un Congreso que tenga 2 niveles. Un nivel formado por intereses propios del país, que pudiera llamarse como se quiera llamar. Vamos a llamarlo senadores. Ahí debe de estar el poder económico, el poder académico, inclusive el poder religioso, que está haciendo sus presentaciones y sus audiciones para entrar también en el juego, y eso hay que verlo con mucho cuidado. Pero la Cámara de Legisladores, de senadores, o como lo quieras llamar, debe de tener la fuerza que mueve al país. Y la Cámara de Diputados, la fuerza que genera ese estrato del día a día del país. Yo no siento sano una sola Cámara o una asamblea exclusiva. Yo creo que tiene que existir 2, porque hay muchas cosas que pensar. Las academias tienen que hacer propuestas. Nosotros no podemos seguir con esa sinvergüenzura
de nuestro código de justicia, porque es perverso. A ti te faltó decir en toda esa línea de cuando comienzas que si fulano es abogado, te faltó decir que en la policía que hace los instructivos, o sea, quien desarrolla el expediente de introducción, son abogados. O sea, los policías tienen que ser policías. Pero cuando tú tienes a un policía que hace la instrucción y es abogado, por Dios. Entonces, ¿dónde vienen nuestros problemas? Nuestros problemas son simple y llanamente problemas de sociedades que no nos hemos detenido a pensar, porque los centros, los cerebros que necesitan hacer este tipo de evaluaciones y hacer las propuestas dentro de los programas de gobierno, no tenemos por lo menos 25 años que no lo hacemos. Pero lo hacemos en privado como lo hacemos tú y yo, o mira, como lo hacen otros compañeros. Ya tenemos que ir culminando esta conversa, Pedro Roberto, que ha sido especialmente nutritiva, sobre todo porque llegaste hoy con toda la intención de sacarme la piedra, pero no importa, yo aguanto. Como buen médico, me estabas estirpando las piedras de los riñones y de la vesícula. Mira, escúchame algo. Quizás, ¿cómo veo yo a un parlamento en el futuro? Lo veo con una cámara baja, una cámara de diputados, que sea electa, como son la gran mayoría, o sea, por representación de la gente, del pueblo, y una cámara de senadores, que sea electa en igualdad de números por todos los estados que tiene el país. 2 senadores por estado. Pero creo que quizás sería importante que la elección de los diputados vaya de alguna manera atada a la elección del presidente. La de los senadores no. Porque es la Cámara del Senado de donde podría salir un presidente encargado o interino a la hora de una falta presidencial absoluta. Es la Cámara del Senado la que tendría que decidir en caso de que sea necesario remover al presidente de la República. Y es la Cámara del Senado, además, la que se encargaría de ser el resguardo de la República, sobre todo ante amenazas en su contra. Por esa razón, yo no solamente evitaría que cuando se haga una elección, el presidente lleve una plancha de diputados y de senadores, como era usualmente en Venezuela. No solamente impediría eso, sino que además de eso, las elecciones al Senado, si alguien debería ir conjuntamente a las elecciones del Senado, deberían ser los gobernadores. Porque se supone que el senador va en representación de su estado, pero es que además de eso, debería haber unos requisitos adicionales para ser senador a la de cualquier parlamentario. En la Constitución del 61 se hablaba de que el diputado podía ser mayor de 21 años, pero el senador tenía que ser mayor de 30. Cosa lógica, porque para ser presidente hay que ser mayor de 30 años en la Constitución del 61. Yo establecería además que tendría que tener unos requisitos adicionales para ser senador, como por ejemplo, tener experiencia que pueda demostrar en algún ámbito de la vida pública. Y no estoy queriendo decir con esto que tenga que ser necesariamente un egresado universitario. Porque para mí una persona que haya estado en la labor sindical seria y sensata, que haya sido presidente de la CTV, por ejemplo, tiene categoría para ser un senador porque sabe lo que significa representar a un sector y sería representante del sector de los trabajadores y de los sindicalistas. Por lo tanto, eso por allí lo vería. Yo donde sería necesario es que quien sea candidato a senador no vaya en listas. No vaya en listas de partido. Que vaya por iniciativa propia. Y que la gente vote por el nombre y por el apellido, no por el partido. Porque si nosotros, fíjate tú lo que me pasó a mí, yo no sé cómo fue tu caso, pero cuando en la constituyente del 99, a mí me tocó votar, ya yo votaba. ¿Y por quién voté yo? Yo voté por los nombres que yo consideraba que debían estar en una asamblea nacional constituyente de la siguiente manera. ¿A quién le confiaría yo la confección de la Constitución que probablemente nos va a regir por los próximos 50 años? Pensaba yo en el 99. ¿Por quién voto yo? Yo voto ¿cómo no? Yo voté por Franceschi, voté por Bruder Carías, voté por Claudio Fermín,
voté por Olavarría, pero voté por otros que no ganaron y que yo consideraba que tenían categoría para ser constituyentes. Por ejemplo, Osvaldo Álvarez Paz. ¿Por qué? Porque venía de ser diputado, venía de ser presidente de la Cámara de Diputados y venía de ser gobernador de uno del estado más importante de Venezuela. Por lo tanto, tenía categoría para entender lo que significa el resguardo que dentro de la Constitución debe haber para, por ejemplo, la descentralización. Voté por una mujer como Mercedes Pulido de Briceño, que su conocimiento de la sociedad venezolana era lo suficientemente amplio como para yo sentir que estaba representado por ella en su planteamiento, aunque yo no fuese copellano y ella sí. Entonces, yo creo que hay que darle la oportunidad a la sociedad y además obligarla a que se responsabilice por su voto. Porque cuando usted vea a un senador allí, que debe ser además electo en segunda vuelta, porque se presentan 10, bueno, de los 10 que se presentaron, los 4 más votados van a una segunda vuelta. Y de esos 4 saldrán los 2 que representarán. Pero basta de plancha, nombre y apellido, para que aquí todo el mundo sea responsable. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir, yo voté por la MU, a decir, yo voté por Pedro Roberto. Pedro Roberto, usted me responde. Sí, por eso te comento que para la Cámara de Diputados o para el Parlamento de senadores, la votación debe ser completamente diferente. Hay que tomar en cuenta el voto y quién va a proponer. Yo de verdad estoy de acuerdo contigo en el hecho de que para los senadores no debería estar mediado por ningún partido. Estoy totalmente opuesto al hecho de las planchas. Yo creo que ya nosotros deberíamos de entrar a un proceso único y exclusivo dame un minuto, Kike, uninominalidad. O sea, tú tienes que estar con tu nombre representado pues, por gremio, por oportunidades de tu gremio profesional o por el hecho de haber estado en una academia, pero tiene que ser algo específico que lleve sustancia de verdad de país. O porque eres representante genuino de la región por la cual te vas a presentar. Claro. Porque las regiones, pero es que las regiones también tienen derecho, Pedro Roberto, porque cuando yo digo como habitante del estado Vargas que yo quiero tener un gobernador que defienda el presupuesto de mi estado, yo voto por el exgobernador que se casa con eso o por el dirigente regional que está casado con eso. Claro, es que yo no estoy en contra de eso. Además, por ejemplo, yo no veo, por cierto que esa fue una de las cosas que me gustaría comentarte. En el proceso de descentralización y de federación de mi país, yo no veo como tú las gobernaciones, ¿no? Yo veo 335 municipios y 5 gobernaciones, 335 municipios con sus parlamentos internos, con sus vecinos haciendo lo que tiene que hacer, y 335 hombres buscando la manera de llegar por lo menos al primer puesto, no con un modelo presidencialista, sino con un modelo parlamentario donde existe un administrador pues, de poder ejecutivo. Esa es la forma que tú verías la posibilidad de que el chavismo no vuelva nunca más después de ser sacado de su lugar. Y lo segundo es, el voto tiene que cambiar. Yo veo el voto como una certificación temporal de que yo te apoyo. ¿Cómo lo veo? En mi boleta yo voto por Daniel Lara Farías porque él se compromete con unas propuestas para que a mí representan y me parece que son lo que necesita mi país. Pero cuando tú no las cumplas, yo voy con ese voto y te digo, te retiro el apoyo. Es cuestión de ponernos de acuerdo después con cuántas boletas yo te voy a retirar el apoyo a ti e inmediatamente tú dejas el cargo. No, voto electrónico. ¿Ah? Voto digitalizado. O lo que hacen en países como los Estados Unidos, que son las elecciones de medio término. Sí, que cada 2 años tú tienes que ir eligiendo. Pero podría ser también, ¿no? Aquí es porque se te acaba el periodo. En Venezuela, como yo lo veo, como me gustaría. ¿Tú establecerías un revocatorio obligatorio a mitad del mandato? No, yo lo hago más fácil. Yo te retiro el apoyo con mi voto. Es como que si tú tuvieras un certificado. Yo tengo un certificado bancario y lo cambio cuando yo quiera. Entonces, Daniel, no me está funcionando como tú estás gobernando. O gobiernas o te dedicas a gobernar o no. Bueno, te retiro el apoyo. Y si tú ganaste por 100 vecinos
y 51 vecinos decimos que tú no nos estás cumpliendo, te retiramos el apoyo. Listo. Bien. Un voto temporal, una certificación de voto temporal es mi propuesta de voto. Lo segundo que te quiero decir, yo sé que ya vamos a terminar, es que... Un minuto nos queda. Bueno, hay que resolver el problema de quién cuida los votos. Nosotros los civiles tenemos que asumir la responsabilidad de las elecciones. No podemos permitir que el partido de las Fuerzas Armadas mantenga el famoso llamado Plan República el día de las elecciones. Eso tampoco lo he escuchado. Mira, hay que establecer algo interesante que he visto yo aquí en Alemania y sé que existe en otros países también, sobre todo aquí en Europa, que es el servicio electoral obligatorio. Entonces aquí a ti te llega una carta cuando tú eres elector y te dice: el próximo domingo usted está convocado para formar parte de la mesa electoral de la escuela donde usted vota. Y yo recuerdo que a mí eso me lo estaba contando la profesora en clase y yo le pregunto: ¿Y qué pasa si yo no quiero ir? Y la respuesta de la profesora fue: ¿y por qué no querrías ir? Le digo: no, o sea, ¿qué pasa si a mí no me interesa? ¿Y por qué no te interesaría? O sea, no les cabe en la cabeza que una persona que sea convocada para una cosa tan importante como la democracia diga que no, aquí todo el mundo va, a menos que esté enfermo, a menos que ese día trabaje o que esté de viaje o alguna razón de fuerza mayor, pero la gente no se niega a eso. Y te dan el permiso donde tú estés, esa es la responsabilidad del voto, esa es la responsabilidad que nosotros logramos tener. El primer país que tuvo la oportunidad de cambiar el sistema de votación directo fuimos nosotros. Fuimos directos. Ahora, nos toca a nosotros los venezolanos observar nuestra cultura, nuestra historia y reformularla, porque nosotros no es que hicimos un voto errado, nosotros lo que necesitamos es observar cómo vamos cambiando, cuáles han sido los errores y irlos modificando. A mí me parece que dentro de la estructura, pues yo digo, ojalá yo pudiera colaborar con esa propuesta, con un voto que sea una certificación temporal de apoyo al electo. Y todas las elecciones yo hago la renovación de mi voto. O sea, con eso te quiero decir que ya yo no creo en el registro permanente. Eso murió. El registro electoral permanente, eso murió. Cada elección tiene que tener su proceso de inscripción para que tú sepas con quiénes van a votar, con cuánto vas a votar y tengas tu certificado temporal. Por algún lado tenemos que ir corrigiendo los problemas. No, creo que la propuesta es buena. Te retiro el apoyo si no me funciona y que de alguna manera eso sea tangible, que la gente lo pueda ver. Pero Roberto, gracias por esta conversa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a tu auditorio y tu... Vamos a ver cómo te tratan en los comentarios. O cómo, mejor dicho, cómo nos tratan. Porque aquí en este canal a mí nadie me respeta, que la gente entra a decir: no, Daniel, tú te volviste loco, ya, y yo lo acepto, porque total, ¿qué voy a hacer? Lo que no acepto son insultos. O sea, si llega alguien a insultar, bueno, se le borra el comentario, porque lo que queremos es el debate, la argumentación, y argumentar es mucho más útil que insultar. Pero en todo caso... No, bueno, con todo el ánimo del mundo, con todo el gusto, podemos seguir conversando. Seguro. No hay problema. Gracias, vale. Suerte, pues, y hasta luego. Hasta la próxima.